Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Madre mía, qué pareja. Resulta que hay un consejo de amor de Ozge para Serkan que dicen que él jamás olvidará. Y es que mira que son adorables juntos. A ver, que yo me enteré de esto por ahí, y me quedé en plan, ¿en serio? ¿Qué le dijo Ozge a Serkan que fue tan importante? Porque ellos dos se ven tan enamorados, tan compenetrados, que uno piensa que todo fluye. Pero ya sabes, como en todas las parejas hay sus cositas, ¿no? Y si Ozge le soltó una perla a Serkan que le marcó, pues interesa y mucho. Lo que yo creo que está pasando es que muchas veces las parejas, por muy famosos que sean, se enfrentan a situaciones complicadas. Y no siempre es fácil. Serkan, con su carrera y todo, debe tener sus momentos. Y Ozge seguro que ha sido su pilar. Pero no es solo eso. El rumor dice que el consejo este fue algo súper directo, de esas cosas que te abren los ojos de golpe. Mucha gente piensa que la fama y el dinero lo arreglan todo, ¿verdad? Pero para ser honestos, a veces te dan más problemas que soluciones. Y tener a alguien a tu lado que te da un buen consejo, que te aterriza, que te dice las cosas como son, eso no tiene precio. Y si ese consejo vino de Ozge, que se la ve tan sensata y con los pies en la tierra, pues todavía más. Imagínate la escena, Serkan está agobiado pensando en mil cosas, y Ozge se sienta con él y le suelta: oye, esto es lo que tienes que hacer. Y se lo dice con esa calma que tiene ella, pero con esa firmeza que te hace escuchar. No sé si el consejo fue sobre su relación, sobre su trabajo, o sobre alguna tontería del día a día. Pero el caso es que le llegó. Hay quienes dicen que Serkan a veces tiende a darle muchas vueltas a las cosas. Y Ozge, al ser más práctica, pues le ayuda a enfocarlo todo. Y este consejo seguro fue un momento clave para él. Algo que le hizo ver las cosas desde otra perspectiva. A mí me pica la curiosidad. ¿Será algo que podamos aplicar nosotros también? Seguro que sí. Es que es eso, a veces necesitamos que alguien nos diga las verdades del barquero, sin rodeos. Y Ozge, por lo que se ve, es de esas personas. Una mujer fuerte, inteligente y que sabe lo que quiere. Y eso para un hombre como Serkan, debe ser un regalo. Un tesoro. Entonces el gran misterio es, ¿cuál fue ese consejo? ¿Algo sobre cómo manejar la presión de ser una pareja tan mediática? ¿O quizás algo más personal, sobre cómo enfrentar un momento difícil en su vida? Lo que yo sospecho es que fue algo que le dio la claridad que necesitaba en ese momento. Algo que le hizo decir claro. Tiene toda la razón. Y bueno, ahora que estamos aquí hablando de ellos, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que ese consejo de Ozge fue lo que hizo que Serkan superara algún obstáculo importante? ¿O será que son tan compenetrados que cualquier consejo de Ozge le vale oro? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.